Hola a todos, bienvenidos a mi canal Rompecabezas de la Ingeniería y a continuación presentaré un problema sobre circuitos RC. Como podemos observar, dice que se ha estado conectando durante mucho tiempo, recordemos, cuando dice mucho tiempo, significa tiempo igual a infinito, y nos pregunta cuál es el diferencial de potencial a través del capacitor. Ok, ¿cuál es el diferencial de potencial a través del capacitor? Veamos. Recordemos que cuando un capacitor está mucho tiempo abierto, o sea, en un tiempo igual a infinito, un capacitor que tiene de esta manera pasa a ser abierto, como un circuito abierto, ¿no? O sea, no va a pasar corriente por ahí. Entonces nosotros podemos volver a reescribir el circuito sin los capacitores, que sería de esta manera, ¿verdad? Serían así, así. Vienen las... Bueno, voy a dejar con rojo las resistencias. Viene esta resistencia. Viene esta resistencia de acá. Y por acá se cierra este circuito. Ok, y aquí recordemos, aquí hay una FEM. Positivo, negativo. Y esto lo que va a hacer es cerrar el circuito. Y bueno, aquí por sistema de referencia hacemos que sea tierra. Ok, voy a copiar y pegar este circuito por acá abajo para que después si volvemos a reescribir la de malla no tengamos que volver a dibujar. Entonces, veamos. Ahora vemos que aquí donde estaba este capacitor, ahora es un circuito abierto. Significa que la corriente va a salir de la fuente, va a venir por acá, se va a dividir, va a pasar por la corriente, va a pasar por esta corriente y aquí va a ser cero y regresa al sistema. Ok, listo. Nos pregunta cuál es la diferencia de potencial en este punto y este punto. O sea, queremos, si cogemos un voltímetro, cuál es esta diferencia de potencial que hay en cada una de aquí. Nada más estudiamos eso de ahí. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, hay que saber qué corriente va a pasar por aquí para saber esta calle de voltaje y esta calle de voltaje. Ok, ¿cómo sabemos esa calle de voltaje? Pues hay que saber el voltaje que viene por aquí, ya que si viene en paralelo. Y veamos, esto está en serie. Tenemos la de 1 ohm. Vamos a ponerlo esto como R1, este R2, este R3, este R4 y acá la FEM, para tener unas expresiones bien bonitas. A ver, entonces, veamos. Primer paso, ¿verdad? Es sacar la corriente total del circuito. ¿Verdad? O mejor dicho, no la corriente total, sino la corriente que pasa nomás por aquí. ¿Y cómo hacemos eso? Veamos, vamos a extender un poco. Sabemos que la fuente va a sacar, ¿verdad?, un diferencial de potencial. Significa que el diferencial de potencial que va a haber en este punto de aquí, disculpen, en este punto de aquí, va a ser el mismo que ahí hasta acá, va a ser el mismo, ¿verdad? Entonces, vamos estudiando nomás ese circuito que pasa, la corriente que pasa por esas resistencias. Vamos con ese paso. Y sería así. Sería ver cómo se divide aquí la corriente. Entonces sería este circuito de aquí sería voy a llamarlo RA. Como está en serie va a ser R1 más R3. Y R1 más R3 sería 1 más 4, sería 5 ohms. Y acá RB, ¿verdad? RB sería R3 más R4. Aquí es igual, pues sería 8 más 2, que son 10 ohms. Ok, entonces nosotros ahorita lo que hemos hecho es que este circuito que teníamos acá, y ahora lo hemos hecho en serie, ya lo hemos unido. Y yo sé que va a haber aquí 5 ohms y aquí 10 ohms. Por lo que yo tengo que ahora finalmente sacar la corriente que pasa por ahí. ¿Y cómo yo sé qué corriente pasa por ahí? Pues bueno, yo sé la corriente que pasa en sí entre los dos. ¿Cuál es esa corriente? Pues bueno, esa corriente va a ser en este circuito, ¿verdad? Cuando esté que están en paralelo. Entonces,
¿Cómo saco ese cálculo? Pues bueno, este RC viene a ser 1 sobre 10 más 1 sobre 5 a la menos 1. Eso sería 10 por 5, 50 sobre 15. 50 sobre 15 es igual a 10 tercios. 10 tercios ohms. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos ahora? Pues ahora lo único que nos queda es sacar la corriente del sistema. Y esta corriente, recordemos, igual a la FEM sobre esta resistencia C. Sería la FEM. ¿Cuánto genera la FEM? La FEM genera 10 voltios. Sería 10 sobre 10 sobre 3. Y eso nos queda, ¿verdad? ¿Cómo nos quedaría? Sobre 10 sobre 3. Nos queda una corriente de 3 amperios que pasa por el sistema. ¿Ok? Listo. Ahora, sabemos que van a pasar 3 amperios por aquí. ¿Y cuánto pasaría por acá y por acá? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué corriente pasa acá y acá? Porque la corriente que va a pasar por aquí y aquí, ¿verdad? Digamos, esta es la corriente total. Esto le llamamos corriente total, corriente total. Esta corriente total que viene aquí se va a separar en, veamos, en corriente 1 y corriente 2. Y la única que me interesa es la corriente 1, porque quiero saber... me interesan las dos, la verdad, porque necesito el diferencial de potencial en cada punto. ¿Pero por qué? Porque solo aquí, porque la corriente en serie es la misma. Entonces, I1 va a ser el mismo que va a pasar por todo este lado, y I2 es el mismo que va a pasar por todo este lado. Entonces, veamos. ¿Cómo se divide ahí la corriente? Pues bueno, por los diferenciales de potencial que hay de aquí a acá. Como yo sé eso, que diferencial de potencial es el que se divide ahí, pues bueno, veamos. Como tercer paso, calculemos el diferencial de potencial de la derecha, que es VA, que viene a ser la corriente I1, ¿verdad? Por la resistencia. Y este diferencial de potencial A es el mismo que el diferencial de potencial B, igual a corriente 2 por esta resistencia. Pero esta resistencia de aquí está la resistencia A y está la resistencia B. Entonces, como sabemos que es el mismo, nosotros podemos calcular la corriente. Ahora, ¿qué podemos hacer, verdad? Porque solo hay que calcular el diferencial de voltaje que pasa por ahí. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, fácilmente, solo trabajamos la malla, ¿no? Sería I5 la corriente que pasa por I5 sería esta misma diferencial de potencia, esta misma FEM que se genera sobre esta resistencia, porque le llega a la misma fuente, ¿verdad? Le llega a la misma fuente, como vimos acá. A estos dos le llega a la misma fuente. Entonces esta fuente, esta corriente que viene acá, viene a ser la misma, viene a ser I5, viene a ser 10 sobre 5, que son 2 amperios que pasan por ahí. Y del otro lado sería I, la que pasa por la corriente de 10, viene a ser los 10 sobre los 10, que pasa 1 amperio. Como sabemos, la suma de estas dos debe dar esto. Ok, entonces en una pasa 2 amperios, en la otra 1 amperio. Ahora yo necesito saber la caída de tensión que hay aquí. ¿Cómo yo calculo esa caída de tensión? Pues bueno, déjame copiar este dibujo y volverlo a pegar por acá. Esta caída de tensión que hay aquí, esta VA, este diferencial de VA, no es nada más que la corriente que pasaba por ahí. ¿Cuánto es la corriente que pasaba por ahí? 2 amperios, ¿sí o no? Sí, 2 amperios. 2 amperios por esta resistencia 1. La resistencia 1 es de 1 ohm. Entonces vienen a ser 2 voltios de caída de tensión. Y la caída de tensión acá, que hay aquí en BB, voy a poner aquí BB, viene a ser los 1 amperios que pasaban por ahí por R3. Y R3 tenía, ¿verdad? Tenía 8 ohm. Entonces sería 1 por 8, 8 voltios. Esa es la caída de tensión. Y con la fuente, entonces sabemos que en este punto, vamos a apuntarlo de verde, voy a ponerlo con verde, justo aquí, vamos a hacerlo con verde, justo aquí, esa caída de voltaje, ese punto aquí, voy a ponerlo punto gamma,
viene a ser la FEN menos este diferencial de potencial aquí. Y acá lo voy a llamar alfa. Este voltaje alfa viene a ser la FEN menos este diferencial de potencial en B. O sea, sería los 10 menos 2 y acá los 10 menos 8 igual a 2 voltios y aquí igual a 8 voltios. Entonces, si conectamos un voltímetro aquí, solo hay que saber la diferencial de potencial que hay entre los dos. O sea, entre este menos el aquí. Y bueno, eso nos da 6 voltios. Ok, ese es el potencial que tiene el... ¿Cómo se llama? El capacitor, como dice el ejercicio. Ahora vamos con la pregunta B, que es más interesante. Si se desconecta la batería, ¿cuánto tiempo tarda el capacitor en descargarse? Ok, veamos. Si se desconecta la batería, ¿cuánto tiempo le toma al capacitor descargarse? Y vamos pegando este ejercicio aquí. De nuevo, para ya estudiarlo. A ver, recordemos algo que me va a parecer muy importante ahorita decirlo para el siguiente video que voy a subir, que viene a ser sobre, ¿verdad? Que viene a ser sobre ¿cómo se llama? El tiempo de descarga y carga. Fácil. Solo estudiamos una sola cosa. Para un capacitor, el tiempo de carga viene dada por esta fórmula de aquí. La carga en función del tiempo va a ser igual a la carga máxima que tenía, o sea, cuando está completamente cargado, 1 menos Euler a la menos T sobre RC. Ok, este es el tiempo de carga. Ahora, el tiempo de descarga es el contrario. O sea, no es el contrario, perdón, es este de acá. Es la carga inicial, o sea, que tenía, por Euler elevado a la menos T sobre RC. Ok, listo. Ahora, ¿cuál fórmula vamos a usar? Pues bueno, vamos a usar esta fórmula acá porque es el tiempo de descarga que hay que saber. ¿Y cómo comparamos eso? A ver, nosotros no tenemos la carga que hay en el capacitor, pero ¿cómo lo podemos hallar? Pues bueno, ¿qué tal si multiplicamos a toda esta fórmula, la multiplicamos por el capacitor, ¿no? Carga por capacitor aquí igual a, ¿verdad? ¿No? Era al voltaje. Entonces el voltaje en función del tiempo va a ser el voltaje inicial que tenía el capacitor, que era el máximo, por Euler a la menos T sobre RC. ¿Y cuál es el voltaje inicial que tenía el capacitor? Pues bueno, eso lo ya habíamos calculado, ¿no? Era acá, eran 6 voltios. Entonces nosotros ya podemos calcular el tiempo de descarga. El tiempo de descarga nomás es poner esto, o sea, el capacitor donde lo queremos, sacarle el logaritmo natural de los dos lados y esto dejarlo expresado en menos T sobre RC. Bueno, fácil, despejamos, ¿verdad? Y viene a ser el logaritmo natural ¿de quién? El final, ¿cuál es el final? ¿En qué tiempo nos pide? ¿Cuánto tiempo termina de descargarse hasta la décima parte de su voltaje inicial? Entonces, ¿cómo expresamos esto? 1/10 de su voltaje inicial sobre su voltaje inicial, eso se va a despejar, menos T sobre R. ¿Y quién es R? Ahí es cuando yo quiero llegar a esa expresión de aquí. ¿Quién es R? No sé quién es R. Nadie me ha dicho quién es este R que va aquí. ¿Qué es resistencia equivalente? ¿Quién es? Pues bueno, si se desconecta la batería, si se desconecta esto, no tenemos esto. ¿Cómo nos queda expresado este sistema? Pues bueno, este sistema nos queda de esta manera. Nos queda el capacitor aquí. Vamos a dibujarlo mejor. Nos queda este capacitor que estaba aquí y estas resistencias que estaban acá se van a unir de esta manera. Veamos, ¿qué es eso? ¿Qué he escrito aquí? Pues bueno, imagínense, si no tenemos conectado esto, solo tenemos este circuito. Esto va a descargarse, o sea, va a ser como que va a generar su propio FEM. Entonces, esta corriente que va a venir aquí va a rodear de esta manera y esta corriente 2 que va a venir aquí va a rodear de esta manera. Entonces, esta corriente que aquí es 9 ohms, esta resistencia aquí es 9 ohms, porque están en serie con respecto a esta descarga, y esta está en serie con respecto a esta descarga. Entonces sería 8 ohms
Y los 8 ohms vendrían a ser iguales a, equivalentes a esto de acá. Entonces viene a ser de esta manera. 3.6 ohms de esta manera. ¿Por qué? Ya que estos dos están en serie, ¿verdad? Perdón, están en paralelo, ya que reciben la misma fuente. Veamos, miren. Reciben la misma fuente. Y al recibir la misma fuente podemos expresar esta resistencia C como RC igual a 9 por 8 sobre 9 más 8. Eso es igual a 3.6 ohms. Y acá ponemos un microfaradio, que es lo que teníamos. Entonces, esta es la resistencia C, que es la que voy a poner de esta manera. Y acá, ¿verdad? Son un microfaradio, 1 por 10 a la menos 6. Ok, entonces eso nos queda logaritmo natural de 1/10 igual a menos d sobre 3.6 por 10 a la menos 6. Despejamos el tiempo y el tiempo de aquí nos va a quedar 8,289 microsegundos. Listo. Espero que les haya gustado el video, den like y suscríbanse.